Eu tenho a senhora Beatriz. Como le va? Bem? Muy bien, señor. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? 20 años. 20 anos. 20 años. Como era a sua vida? Bueno, desde muy chica yo vengo sufriendo mucho de maltratos, abandonos, porque fui huérfana de padre y madre, entonces me costó mucho el vivir de niña, pero a medida que iba pasando el tiempo el sufrimiento continuaba, porque muy joven me casé pensando en poder transformar mi vida, en tener una familia, y no fue así. Con el tiempo se fue complicando mucho más, empezaron las miserias, los malos tratos, yo sufría de mucho dolor de cabeza, nerviosismos, mi esposo generaba muchas peleas y eso provocaba en mí agresión, estaba siempre nerviosa, cuando peleaba, hasta que no me sangraba la nariz, no paraba el dolor de cabeza, me desmayaba, no dormía, peleaba muchísimo, no tenía paciencia con los chicos. Era constante las peleas. Lo que no sufrí, creyendo que yo había sufrido mucho de niña, lo sufrí después de estar casada. Con un propósito de tener un hogar feliz, no fue así. Y bueno, ahí empecé a estar enferma, entré en depresión. Llegaba un punto que no me podía sentar ni en la cama porque me iba de espalda, me tenía que sostener de las paredes porque no tenía coordinación. De todos los males que venía pasando día tras día, generó enfermedades. En un determinado momento me declararon que tenía tumor en el ovario, que eran como pequeños quistes, que eso provocó en mí mucho más tristeza, mucho más dolor. Ya no veía la vida con un sentido. Mis hijos sufrieron mucho porque, bueno, fueron criados en el maltrato. Mi esposo era una persona muy agresiva. Él no tomaba, pero comenzó a tomar. Trabajaba mucho, sí, trabajaba mucho, pero venía y lo primero que pasaba era buscar pelea, hasta el punto de empujar. Me levantó 2 veces la mano, una me empujó contra la pared, la otra me dio una cachetada. Él siempre estaba nervioso. Cuando le amenacé de que lo iba a matar, se empezó a desquitar con la nena. Él decía que teníamos que buscar una solución, porque él decía que era muy nervioso, él se daba cuenta de que reaccionaba mal, pero a él le gustaba mucho de ir a las casas de los espíritus. Y me obligaba, porque de hecho yo le decía que no quería ir, que no me gustaban esas cosas, entonces me decía que era yo la culpable de que nuestra vida no cambiara, porque no seguía lo que él me pedía. Pasamos miseria, él trabajaba y mucho, pero aún así no nos alcanzaba hasta el punto de pedir fiado porque no tenía nada para comer. El bebé no tenía pañales, tenía que estar rogando porque no podía pagar lo mínimo del mes y lloraba y me humillaba para decir, no, deme un poquito más porque no me alcanza para pagarle. Pero él sí tenía el dinero para pagar a las personas que tenía que tirar las cartas, él tenía para comprar los elementos que le pedía. Él podía comprar, las personas le decía que tenía que llevar mercadería, yo no los tenía, él se los llevaba, es decir, sacaba dinero de donde no había para ofrecer y en casa no había nada, solo malos tratos, golpes para su hija, humillaciones con las palabras. Llegó un tiempo en que ya no dormía, me pasaba sentada, intentando buscar una manera y bueno, hasta que un día se me ocurrió la idea de quitarme la vida en esos años de depresión porque no cambiaba y no tenía apoyo de nadie como para decir, bueno, pido ayuda. No tenía ayuda, solo era él y mis hijos. Si yo me quería ir de mi casa, él me decía, bueno, andate, me abría las puertas inclusive, andate, pero los chicos se quedan. Pero él es tanto lo que agredía que a la nena la golpeaba de tal manera que no se levantaba del piso. Hasta que no veía que se sacudía en el suelo o yo me interferían en el camino, no paraba. Entonces no tenía descanso y mi cabeza era solo planear cómo deshacerme de él. Porque si él no se quiere separar, si no me permite que me vaya o él no se iba, yo planeaba el quitarme la vida o quitársela a él. Entonces un día agarré un cinturón
Me lo puse en el cuello y empecé a estirar con toda la furia. Oía a lo lejos la voz de mi bebé que me tocaba, que me hablaba en el oído, mamá, mamita, y mi otra hija que era más grande luchaba, y era una fuerza que ella siempre decía, yo no podía dominar esa fuerza. Vino papá, me decía, intentaba sacarte y no lo lograba, pero hasta lo último jalé de tal manera, solo me conmovió un segundo cuando el bebé vino a hablarme al oído, que me hizo mamita, mamita. Ese fue el único momento que solté el cinturón. En la próxima tomé pastillas para que pudiera dormir, porque no dormía, y prácticamente casi me voy de largo porque tomé muchas y no podía despertar, pero siempre ocasionada peleas de la nada. Venía, le molestaba o tal vez un juguete que estuviera tirado, o simplemente porque venía nervioso de la calle, buscaba problemas y se desquitaba. Eran tan fuertes las discusiones que el dolor de cabeza una noche me llevó afuera, en el patio, en el frío, porque no me pasaba, me puso hielo sobre la cabeza y me dejó ahí afuera. Casi me congelo, pero no había manera que se me pasara. Yo me pegaba la cabeza contra la pared, parecía que se me iba a abrir el cráneo en dos. Después sangraba y caía con tanta fuerza que me echaba y me desmayaba. Siempre estaba con problemas graves de salud, vivían enfermos, mis hijos, mi esposo ya empezó también con tratamiento neurológico. Es decir, había todo un caos que se formó en esos largos 20 años que padecimos, ¿no? Con el tiempo, al haber tanta medicación, qué tratamiento de acá, tenía el segundo hijo mío con problemas neurológicos, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, a la psicopedagoga, la ayuda de todas las formas las tenía, pero puros medicamentos, no tenía plata ni para pagar lo mínimo. Y él siempre decía, vamos a buscar una solución, pero la solución la tenía en otro lugar, donde no había la respuesta, más que estaba un segundo bien, y cuando la persona se retiraba de nuestra casa, él quedaba más malo, más loco. Perdão, não compreendi. La persona se retirava de su casa? Claro, porque la traía a la persona esta que era de las casas de los espíritus. Ah, la senhora que trabalhava sí. com os espíritos, sí. Usted la llevaba en su casa. Venía porque decía que iba a hacer curaciones, que iba a hacer una descarga, que nos iba a ayudar para que todo funcionara, para que la vida económica cambiara. Entonces, ella estaba ahí y estaba todo bien. Se iba esa persona y mi esposo se volvía a transformar. Y peleaba por lo más mínimo, pero nos llevaba hasta el punto de los golpes. Ajá. Y el desquite eran los chicos. Encerraba al segundo, lo encerraba en el baño, el nene con medicación siempre estaba como dopado de tanta pastilla que tomaba. Era un nenito chiquito y encerrado en el baño con llave, sin poder hacer nada, y la nena recibiendo golpes, puñetazos, patadas, y a mí me sacaba afuera, porque si me lo defendía, yo la defendía usando el cuchillo que encontraba en la casa. Sacó lo peor de mí, lo que jamás pensé. Siempre fui muy introvertida, siempre fui muy sumisa, solo lloraba y agachaba la cabeza, pero él sacó lo peor de mí. Estamos hablando de una familia o de una batalla campal? Era una batalla, no había familia, no había amor, no había señal de... Ahí no era papá, no era mamá, no eran hijos, no eran niños, porque eran chiquitos. Si usted me dice, son muchachones, no, son criaturas, niños que no tienen fuerza para nada. E no matrimônio, ustedes chegaram às agressões. Sí. Em la vida econômica, a la miséria. Não tinha sequer para comer. Não. Não é isso? Sí. Em la salud, os problemas de salud chegaram a que ponto, por exemplo? En el caso mío, en la depresión profunda, en el cual yo me incorporaba así en la cama sentada y me iba de espaldas, sin dominio. Y si no, agarraba de las paredes y salía a la calle
si es que tenía que hacer las cosas, porque en realidad mi vida continuaba. Tenía a los chicos chiquitos y yo tenía que seguir, y aún así por las paredes me agarraba hasta ese punto. Tomaba medicaciones para poder quitar esa depresión profunda, y a la vez mi hija, que empezó a entrar con los vicios del alcohol, venía ebria, la ayudamos en todas las formas. También se la llevó en la casa de los espíritus, porque el padre la salida era esa, o el médico, o llevarla en esos lugares. Y la llevaba y venían aparentemente bien, pero no, cada vez estaba peor. Foram quantos intentos de suicídio? 3 veces. 3 vezes. 3 veces. Como que sua vida cambiou? Bueno, un tiempo ya había decidido abandonarlo todo, dejar a mi esposo, dejar a mis hijos. Ya no me importaba si se quedaba con el padre o no. Le dije, bueno, yo me voy, pero los chicos se quedan. Está bien, que se queden. Era ya una decisión tomada. Pasó una semana y alguien vino a invitarme. Me habló de cómo su vida cambió, cuánto había sufrido, y yo la conocía a la persona de muchos años, pero jamás me hablaba de lo mal que vivía en su matrimonio también, en su vida privada, y me comentó cómo había cambiado su vida, y me invitó para llegar hasta la iglesia. En ese momento para mí ya estaba todo decidido. Le digo, mira, yo no quiero más nada, yo ya decidí mi vida, no quiero más nada. Ya me voy, me pierdo, no sé, algo voy a hacer porque yo a mis hijos los voy a abandonar. No, no hagas eso. Es decir, intentó hablarme, comentarme, contarme los cambios que puede haber, lo que Dios podía hacer en mi vida. Hasta que mi hija, que teniendo ya 17 años, me dice, mamá, yo quiero ir. Yo no aguanto más esta vida, no la soporto más. Entonces, a través de ella se llevaba a su hermano y yo me quedaba. Es decir, esa fue la decisión que tomé en ese momento. Pero antes de irse de la casa, la persona me dijo, tanto luchaste por tus hijos, te aguantaste todo, acércate, esta es la última vez que vos vas a sufrir. Agarré a mi bebé y nos fuimos. Llegué, participamos de la reunión de viernes. Solo me dejé llevar, porque no tenía conciencia de lo que estaba viviendo, estaba ciega totalmente, no tenía dominio de mí. Era, si usted me decía, siéntese acá, yo me sentaba y me quedaba ahí. Una depresión terrible, un abandono de mi persona por completo. No tenía paz, vivía llorando, queriendo morir, planeando la muerte de mi esposo. Es decir, estaba todo tan mal que me dejé llevar. Tuve la orientación, la ayuda, la oración. Yo seguí firmemente porque fui constante en mis cadenas. Isso las cadenas. Hice las cadenas. Perseverou em las cadenas. Perseveré. É um detalhe que hace toda a diferença. Sí. Por exemplo, como não serve solamente chamar para o programa, poner o nome no livro de la oração, como não serve solamente participar com a oração ou de la oração del vaso com água, tampouco serve venir para ver lo que vai suceder. Ah, vou a intentar, vou a ver. Não. Há a necessidade de venir e venir creyendo. E quando há dentro de uno uma crença viva, uno persevera. Então, ponga atenção neste detalhe. Não serve solo participar da programação. Há a necessidade de venir à la igreja. Jesus dijo, venir a mim, los trabajados e cargados, e yo los haré descansar. E ademais de venir, que é importante, há a necessidade de perseverar. Como que se encontra hoje sua vida? Bueno, en realidad hoy estoy viva, hoy tengo ganas de vivir. El sol está todo el tiempo alrededor mío, es decir, la vida misma sonríe para mí. El poder disfrutar de un matrimonio, del amor, de saber cómo es el amor de un esposo, el respeto, el cariño hacia los hijos, el cuidado en las palabras, la vida económica totalmente transformada. Gracias a Dios todo cambió, vivo en la abundancia, yo disfruto de cada momento, salud impecable porque no tuve que operarme, dejé las pastillas, la medicación completa,
mis hijos libres Ah, de todo. perdão, usted iba a operar? Claro, por causa del tumor que me habían declarado y tenía que sacarlo porque eran todos pequeños, todos ubicados en una sola zona, pequeñas, tenía que ser operada. No fui operada porque cuando me hace el chequeo médico, el médico dice, pero no están acá, ¿qué pasó? Um milagro. Eso. Solo Dios le comenté, dije nada Um más. verdadeiro milagro. Totalmente, porque no hubo necesidad. No tuvo que operar. No hubo necesidad. La vida económica transformada, mi esposo es a quien apunto siempre. Yo me casé con alguien que creí que era muy especial y terminé estando con el verdugo, con el que todo destruía, todo lo que tocaba. Y hoy volverlo a ver, que ya tenemos 31 años de estar casados, es el hombre que realmente esperaba y que no me lo imaginaba porque no tenía imaginación de ser tan especial. Un hombre que acepta a Dios, que vive en Dios y que puede amar a sus hijos y darle un lugar porque ellos no tenían un lugar. Eran con peor que un animalito. Y hoy en día somos una familia feliz. Gracias Um marido transformado. transformado. És el mismo marido, pero Es el nuevo. Nuevo, el mismo. Y sinceramente le doy gracias a Dios por la oportunidad y haber escuchado y haber participado y seguir firmemente delante de Dios y bueno, y dejarme llevar porque todo cambió, todo. Senhora Beatriz, que Deus la bendiga muito mais. Gracias, muchas gracias.